tal, bruja? Yo soy Marco y te doy la bienvenida a un video más aquí en Toque la Red de Confianza. Este video es más de platiquita, te voy a dar algunos consejos, un story time. Así que vete a preparar un cafecito, un tecito o igual un snack para que lo disfrutes. Porque como ya lo habrás visto en el título, hoy te voy a estar contando cómo comencé dentro del camino de la espiritualidad, la magia, la brujería. Y adicional a esto te voy a estar dando algunos consejos por si tú también quieres comenzar. O si ya lo hiciste, estos consejos puedes aplicarlos porque son cosas que a mí me hubiera gustado saber cuando yo estaba iniciando. Así es que no vamos a hacer este intro más largo porque no sé qué tanto va a durar este video. Y vamos a comenzar con el story time. Desde que soy muy pequeño a mí me llaman la atención todos estos temas espirituales, mágicos, brujiles. Yo aprendí a leer desde muy pequeño y recuerdo que mis libros preferidos eran todos los que tenían que ver con una temática de terror, temas paranormales, pero también tenía por ahí mis libros de hechizos que mis papás me compraban en ferias locales, ferias de libro o bazares que había aquí en mi ciudad. Y no te miento cuando te digo que yo me devoraba esos libros, aunque en ese entonces era un pequeño niño de 5 años que obviamente no se iba a poner a hacer hechizos, porque a esa edad la verdad es que todos estos temas me daban miedo y los trataba con mucho respeto. Afortunadamente en ambos lados de mi familia todos estos temas son algo común e incluso está un poquito normalizado. Por el lado de mi mamá, mi abuela materna era una mujer bastante sabia. A ella le encantaban las plantas, tenía un montón y al convivir mucho con ella fui aprendiendo algunas cosas que ella me iba enseñando, desde cómo cuidar ciertas plantas hasta los usos medicinales e incluso alguno que otro uso mágico de algunas de ellas. Ella era esa típica abuelita que cuando te sentías mal te pasaba un huevo para limpiarte, o también que te hacía limpias con humo, con hierbas. Entonces yo desde muy pequeño veía todo eso como algo normal. Y del lado de mi papá, ya te he contado en algunos en vivos o videitos en otras redes sociales que de este lado de la familia corre por la sangre un tipo de don. Pues mi abuelo normalmente sueña con sus guías espirituales que le dan ciertos mensajes para la familia o para él mismo, aunque también suele soñar con gente muerta que de igual forma le da mensajes, o incluso también puede sentir cuando algún familiar o alguien cercano está a punto de morir. Y eso es algo que nos contaba desde que éramos muy pequeños, así es que también de cierta forma yo ya lo veía como algo normal. También tengo primos que ven fantasmas, pueden hablar con ellos. Y de ese lado de la familia sí tengo algunas tías que están dedicadas a la brujería. Así es que todos estos temas no eran nada nuevo para mí. Se puede decir que yo crecí rodeado de magia. Y como ya te conté, esto era algo que a mí toda la vida me ha llamado la atención. Pero siempre por una cosa o por otra como que lo dejaba ahí. Me llamaba la atención, leía sobre ello, pero no me atrevía a dar el paso de empezar a practicarlo. Pasaron los años y ahora vamos a dar un gran salto en la línea del tiempo para llegar al 2019. Más o menos por esas fechas fue que nos encerraron porque comenzó la pandemia. Y aunque nadie estaba seguro de cuánto tiempo iba a durar esto, si de algo estaba seguro es que iba a tener mucho más tiempo libre del que normalmente ya tenía. Y fue en este año en el que por fin me animé. Decidí tomar todo ese tiempo libre que iba a tener para dedicarme a aprender de lleno todo esto que me había llamado la atención durante años. En ese entonces yo tenía algunos ahorros y en lugar de seguir ahorrando o gastándomelo en alguna otra cosa, en este momento lo que decidí fue que lo iba a invertir comprando un montón de libros sobre estos temas. La pandemia fue avanzando y con ella avanzaban los días, semanas, incluso meses. Pero la verdad es que a mí este tiempo no se me hizo para nada largo porque yo me lo tomé muy en serio. Para mí el estudiar esto era como si fuera un trabajo o como si estuviera estudiando cualquier materia en la escuela. Todos los días tomaba un par de horas para ir leyendo mis libros y hacer ciertas notas de cosas que me interesaban, que consideraba importantes o alguno que otro ritual que quería tener a la mano. Y sin darme cuenta estaba empezando a formar mi primer grimorio. Y de hecho también por estos tiempos más o menos fue cuando surgió mi cuenta de TikTok. Porque como ya te habrás dado cuenta por toda la estética de mi canal y de mis redes sociales, yo soy una persona que es muy visual. Para mí es muchísimo más fácil aprender una cosa nueva si lo que estoy aprendiendo involucra imágenes o videos. Y justo como una herramienta de estudio se me ocurrió que sería buena idea hacerme un tipo de grimorio virtual, que justamente fue mi cuenta de TikTok, en el que de igual forma que en mi grimorio iba subiendo información que consideraba importante o ciertos rituales que quería tener a la mano. Y de hecho todo esto comenzó por accidente, porque en ese entonces yo no me dedicaba a nada parecido a las redes sociales, pero poco a poco me di cuenta que esto empezó a crecer y a crecer, y yo lo tomé como una señal de mis ancestros y de mis guías de que estaba yendo por el camino indicado. Así es que esto me motivó mucho más a seguir aprendiendo, porque ya no lo estaba haciendo solo para mí. Ahora había una comunidad de gente a la que le interesaba esto y que también quería seguir aprendiendo conmigo. Y pues desde 2019 hasta el día de hoy ha sido un viaje que no ha parado. Todos los días aprendo algo nuevo, me he metido en un montón de cursos, talleres, he comprado más libros y sobre todo mucha práctica
práctica y error. Y para nada te estoy diciendo que soy el más experto o que ya sé todo lo que me gustaría saber, porque de hecho yo considero que todo mi camino espiritual apenas está comenzando. Yo siento que fue ayer que comencé en todo esto, que pude definir más o menos cuál era el camino que yo quería seguir y que fui implementando todas estas prácticas y actividades en mi vida diaria. Y la verdad es que yo corrí con mucha suerte porque yo nunca me imaginé que esto se iba a convertir en mi trabajo. Actualmente me dedico de lleno al tema mágico, subiéndoles contenido, dándoles cursos, también con mi tienda, elaborando productos mágicos que después mando por todo México. Y además de eso he conocido un montón de gente maravillosa en el camino, a gente que yo admiraba y con la que de hecho comencé a aprender. Es muy bonito conocer a personas de todo el mundo, a las que también les llaman la atención estos temas y con las que puedo platicar sin miedo a sentirme juzgado. O también es muy lindo que he podido colaborar con un montón de tiendas, emprendimientos y proyectos que se dedican a la creación de productos o de servicios mágicos. Desde velas, tarots, incluso me han mandado ouijas, hasta personas que te pueden hacer cierto tipo de terapias un poquito más espirituales, lecturas de cartas, y bueno, podría pasarme horas platicándoles sobre todos los proyectos mágicos con los que he podido trabajar gracias a eso. Y todo esto para mí son pequeñas señales, desde el hecho que me llamaran la atención todos estos temas desde una edad muy corta, que había algo que siempre me llamaba hacia este lado y que yo ignoré por años, hasta que cuando comencé en esto mi vida dio un giro completamente. Y obviamente que todos los rituales, los hechizos o las prácticas mágicas que he implementado en mi rutina me han ayudado a mejorar muchísimo mi calidad de vida. Así es que si tú estás viendo este video y también sientes que te llama la atención todo esto, toma este video como una señal del universo diciéndote que sí, que este camino es el que debes tomar. Y bueno, a grandes rasgos esta es mi historia. Obviamente hay muchas más cosas, pero no quise alargarme demasiado y solo les conté los temas más interesantes. Hay otras cosillas que son igual interesantes, pero me gustaría abordarlas más en otro video, como por ejemplo el cómo me enteré que mi familia hay dones, cuando empecé a trabajar los míos, cuando empecé a ir con una medium a que me ayudara a que todo esto se desarrollara mejor. Pero como ya te dije, eso me gustaría verlo en otro video. Y bueno, ahora que tienes un poquito más de contexto de cómo es que yo inicié, te voy a contar 5 cosas que a mí me hubiera gustado saber cuando yo estaba empezando. Lo primero que te quiero recomendar, y es algo que yo sí hice inconscientemente, pero te lo voy a recomendar porque a mí me funcionó bastante, es que al menos a mí me pasaba al inicio que me sentía muy abrumado con todas las cosas que podía aprender, porque cuando inicias en estos temas de la brujería te topas con un mundo enorme, y es que de tanta cosa luego ya ni sabes por dónde comenzar, que si la astrología, la herbolaria, todo el tema adivinatorio, ahorita está mucho de moda todo lo de los cuarzos, la meditación, y aquí el mejor consejo que yo te puedo dar para esto es que comiences con algo que a ti te guste y que te llame la atención. Es verdad que hay ciertos temas que es mejor verlos cuando estás comenzando, porque estos son como una base que te va a servir posteriormente cuando estés tocando temas un poquito más avanzados o cuando ya vayas a empezar a practicar. Pero como yo te conté, a mí desde muy pequeño me gustaban las plantas y justamente este tema fue el que empecé a investigar. Al ser un tema que a mí ya me gustaba e incluso que ya sabía ciertas cositas, cuando entré al mundo de la herbolaria sí me sentí un poco abrumado, pero más que eso me sentía asombrado y maravillado con todas las cosas que podía aprender. No se me hizo para nada pesado ni tedioso el pasar horas y horas estudiando, porque era un tema que realmente ya me apasionaba. Y al final me di cuenta que no importa por cuál tema empieces, porque todas estas cosas están conectadas entre sí. Por ejemplo, con herbolaria, cuando empecé a estudiar las propiedades mágicas de ciertas plantas, me di cuenta que cada una de ellas estaba asociada con un planeta o con un cuerpo celeste. Esto me dio curiosidad y me llevó a aprender un poquito sobre astrología. También me di cuenta que en las recetas que yo leía en los libros había muchos números que se repetían. De nuevo la curiosidad me ganó y esto me llevó a aprender sobre numerología. Así es que no tengas miedo y no te abrumes, simplemente comienza por lo que te guste y poco a poco irás sumando conocimientos. El segundo consejo que te voy a dar es algo que se repite mucho, pero de verdad es muy importante, y es que estudies demasiado. Una vez que inicies en tu camino espiritual, los primeros meses yo te recomiendo que los tomes para ir estudiando y aprendiendo, porque como ya te conté, va a haber un montón de cosas que vas a necesitar saber antes de comenzar a practicar. Y si no tienes el recurso o el presupuesto para comprar libros, actualmente tenemos la suerte de que ya hay un montón de lugares en los que puedes aprender sobre estos temas. Obviamente que puedes seguir a otros creadores o ver videitos sobre estos temas, aunque aquí tienes que ser muy cuidadoso porque realmente no todos son fuentes confiables. Yo siempre te voy a recomendar que lo hagas a la antigua, que encuentres un libro sobre el tema que a ti te interesa, que lo leas y que vayas tomando notas. Que por cierto, para los que no sabían esto, en mi cuenta de Instagram tienen el enlace de una biblioteca mágica comunitaria y totalmente gratuita que hice hace un par de años. Esta biblioteca es en línea, para acceder a ella únicamente tienes que dar un clic y en ella vas a encontrar más de 200 libros en PDF, de nuevo completamente gratis, sobre todos estos temas mágicos, espirituales y brujiles, que además están ordenados alfabéticamente en carpetas según el tema. Esto lo hice yo con mucho cariño para ustedes, porque a mí me pasó que cuando yo inicié era muy difícil encontrar este tipo de información en línea, así es que ahora no tienes excusa para ponerte a estudiar. Pasemos al tercer
tercer consejo, que va un poquito ligado con el anterior. Y es que con las redes sociales, con tantos creadores de contenido y con tantos videos, es normal que a veces nos sintamos un poquito frustrados al ver que cierta persona tiene un montón de cuarzos, por ejemplo, o que tiene un altar enorme y súper bonito, o un montón de libros. Y si bien todas estas cosas es verdad que son de ayuda, te recuerdo que todas estas personas muy probablemente sean practicantes que llevan años haciendo eso. Y te voy a contar rápido una anécdota muy graciosa que a mí me pasó en mis inicios. Yo cuando comencé a conectar con creadores de contenido que hacían esto, me topé con el perfil de Alana, que por si no la conoces te recomiendo bastante ver sus videos porque fue alguien con quien yo aprendí muchísimo. Y en ese entonces yo literalmente estaba iniciando. Y un día se me ocurrió la brillante idea de tomar mi libreta e ir anotando todas las plantas y todas las cosas que Alana utilizaba en sus videos, para después irme al centro de mi ciudad a comprar todo lo que había anotado. Y yo desde que estaba comprando debí saber que era mala idea esto que estaba haciendo, porque para empezar, Alana es una chica que vive en España y yo vivo en México. Y algo que es obvio para mí hoy en día no lo era en ese entonces, que es el hecho de que las plantas y los elementos que ella utilizaba iban a ser un poquito diferentes, porque las plantas que crecen en España no necesariamente van a estar aquí en México. Y por esto mismo, un montón de las plantas que ella utilizaba me costó muchísimo conseguirlas aquí en México. O si tenía la suerte de encontrarlas, estaban súper caras porque tenían que mandarlas desde otro país hasta acá. Con el tiempo fui encontrando plantas u otros elementos con los que me sentía más cómodo trabajando, que era muchísimo más fácil conseguir aquí en donde yo vivo. Y la verdad es que la mayoría de esas cosas que compré en esa ocasión no llegué a utilizarlas ni 2 veces. Así es que tú no te emociones comprando todo lo que veas en internet. Ve poco a poco comprando cosas que realmente vayas a utilizar, con las que ya estés un poquito familiarizado, que ya las hayas estudiado y que realmente te llame la atención. Y recuerda que la espiritualidad no se trata de quién tenga más cosas, porque te lo digo por experiencia propia que puedes hacer maravillas con muy pocos elementos. El cuarto consejo que te voy a dar es algo que a mí me encanta, y es conectar con otros creadores de contenido o con otras personas que les interesen los mismos temas que a ti. Puede ser en un grupo en Facebook, puedes buscar creadores de contenido en TikTok, en Instagram, aquí en YouTube, o incluso si tienes suerte puedes hacer un pequeño aquelarre en tu ciudad en el que conectes con gente a la que le interesan estos temas. Esto es algo que te va a ayudar bastante porque además de que van a intercambiar conocimientos, también van a intercambiar opiniones. Y obviamente es súper bonito poder platicar de esos temas con gente que sabes que no te va a juzgar o que incluso tiene algo que aportar a la conversación. Y por último, este tema es algo que a mí me costó bastante. Y es que está bien leer, estudiar, tomar notas, aprender, observar, pero si realmente quieres hacer esto, pierde el miedo a practicar. A mí era algo que me daba un montón de miedo al inicio. Me daba miedo a hacer mal las cosas y que esto me pudiera traer alguna consecuencia. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que cuando haces cosas sencillas, es muy difícil que tengas realmente una consecuencia muy grande. A lo mucho, no sé, tu hechizo no funciona y vuelves a intentarlo. Pero esto definitivamente te va a servir un montón porque así te vas a poder dar cuenta de las cosas que estás haciendo mal para no volver a hacerlas en un futuro. Está bien que quieras hacerlo todo bien, que le tengas bastante respeto a eso, pero recuerda que las brujas antiguas no tenían YouTube o TikTok para ver cómo se hacía paso a paso un ritual. Ellas aprendían a base de práctica y error. Así es que piérdele el miedo a empezar a practicar. Empieza a trabajar con velitas, comienza implementando una rutina de limpieza energética, tanto para ti como tu espacio. Crea tu pequeño altar con lo que tengas a la mano. Incluso hay rituales muy pequeños que puedes empezar a intentar para ver cómo te va funcionando o cómo te vas sintiendo tú con esto. Yo por Instagram les comparto un montón de estos rituales que no necesitas de gran conocimiento para hacerlos. Así es que si necesitas un poco de inspiración, puedes ir a checar también por allá. Y bueno, brujitas, esto fue todo por el video de hoy. Esta semana tenía ganas de que fuera un videito más platicando, story time, pero también darles algunos tips para que se llevaran algo bueno. Y la verdad estoy muy feliz con cómo salió este video. Si han llegado hasta acá y quieren compartir con el resto de la aquelarre cómo es que a ustedes les empezó a interesar todo esto, me encantaría leerlos en los comentarios. También no te olvides de darle like, comentar y compartir este video, porque sobre todo ahora que regresé a YouTube, esto me ayuda bastante para que el algoritmo se dé cuenta que la aquelarre siga activa. Y si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas al canal para que esta familia siga creciendo. Igual si a ti te gustaría compartir algún tip para todas las brujitas novatas que puedan estar viendo este video, o algo que te funcionó, que te fue de ayuda o que te gustó, también déjalo en los comentarios. Me encantaría que me cuentes cuál es ese tip de oro que a ti te hubiera gustado saber cuando estabas comenzando. Y bueno, aquelarre, por hoy me despido. Espero que este video te haya sido de ayuda. Te mando un abrazo hasta donde quiera que estés y recuerda que nos vemos la próxima semana. Bye, brujas.